Un hombre caminaba por el bosque, alcanzando con las manos las delgadas ramas de los árboles que apenas llegaban al sendero del cazador. Estaba muy cansado, le dolían las rodillas y los pies mojados le daban escalofríos. Lo habría dejado todo hace mucho tiempo si tan solo hubiera podido reunir el valor necesario. El cazador se apoyó entre dos grandes piedras, le tendió la mano a su colega y siguió curioseando. Temía que estuviera a punto de empezar a llover, pues el bosque, de por sí ya oscuro, se volvía aún más tenebroso. El cazador llegó al abeto alto y se sentó en un gran tronco redondo. Solo tuvo que esperar a su colega, que se detuvo para comprobar si habían trampas en la zona. El cazador levantó la cabeza y cerró los ojos. Las hojas podridas caían de las ramas negras casi desnudas que crecían tan densamente sobre el tronco que casi cubrían el cielo azul. Había visto esta imagen 100 veces y si al principio le provocaba terror, ahora le producía náuseas. Suspiró pesadamente y recordó la emoción de venir aquí. El cazador arrancó una púa peculiar y se la metió entre los dientes. Llegó aquí hace más de 10 años. No era tan viejo como para exiliarse tan lejos de la civilización. De repente se levantó buscando a su colega, pero al poco rato volvió a sentarse y regresó a sus recuerdos persistentes. El hombre volvió mentalmente al día en que ofreció a su mujer mudarse. Fue la primera vez que supo su diagnóstico y el tiempo de vida que los médicos le habían estimado a ella. El médico dijo que necesitaba vivir más cerca del bosque y lejos del aire sucio de la ciudad. En ese momento era posible ampliar su vida. Así ocurrió que Andy dejó el trabajo que le gustaba a la edad de 30 años, descuidando su prometedora carrera. Cogió a su mujer y se mudó a más de 1000 kilómetros de distancia. Le sorprendió vivir un año, pero vivió cuatro increíblemente felices y largos años. Y luego llegó el final, no solo de su vida, sino también de la de él. Seguía amenazando con dejar todo y marcharse. No dejaba de decirse a sí mismo que no podría soportarlo más, que saldría esta noche del bosque, pero se quedó otros 6 largos años. Era su 11º año en la cabaña y tenía 41 años. Ya no prestaba atención a la edad e ignoraba todo lo que le rodeaba. Solo quería llegar al final de su vida. Sin embargo, parecía que el último año le estaba devolviendo a la vida. Empezó a volverse hacia los placeres sencillos del mundo y llenarse de vida una vez más. El proceso era lento, pero se alegraba de ello. «Andy, ¿de verdad te vas a ir?», preguntó el compañero. Salió del espeso bosque con 2 trampas neutralizadas y una larga cuerda con un lazo en el extremo. «Mira delante de tus narices. Es un maldito desastre». «Muy bien. Tenemos que llamar al departamento y hablarles de esta zona. Que exploren por su cuenta esta zona y los atrapen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te vas de verdad o solo son habladurías?» «No lo sé, Dan. Por un lado, daría cualquier cosa por irme y olvidarme de todo, pero por otra, supongo que ya he echado raíces en este bosque, ¿sabes?», dijo el hombre mientras caminaba junto a su amigo, dirigiéndose hacia el lindero del bosque que descataba brillantemente sobre la nieve y la luz blanca del sol. Allí se veía el contraste más notable entre la luz y la oscuridad. El hombre fue el primero, interceptó la trampa y ayudó a salir a su colega. «No quiero dejar a Elena aquí. No se las arreglaría sola y mi perro también está aquí». «No lo sé, Dan. Puedo decir que si tuviera un lugar al que ir, me habría marchado hace mucho tiempo». Los cazadores se quedaron de pie cerca del coche durante 1 hora. Hablaron sobre todo el trabajo, en las próximas inspecciones y de aquellos que tienen miedo de adentrarse en el bosque, pero que aún así querían trabajar como cazadores. Intercambiaron árboles agradables, se rieron mucho y se despidieron. Andy se quedó un rato mirando el coche que se iba y se dirigió a la cabaña que estaba justo en el lindero del bosque. La cabaña se confundía con los árboles. A primera vista era difícil decir que se trataba de un edificio construido por el hombre, aunque por dentro era una casa muy moderna, como demostraba el poco tendido eléctrico que se extendía desde el pueblo cercano. Andy se quedó helado cuando oyó el ladrido de un perro. Un hermoso pastor alemán corría hacia él, extendió sus brazos y el perro casi lo derriba. Lo frotó de las orejas por encima de la cabeza y lo abrazó. El perro estaba muy feliz de verlo. Estaba tan emocionado por la llegada de su dueño que arrastraba los pies con impaciencia, saltando de vez en cuando en el mismo sitio. «Ya está, Aquiles, ya está. Cálmate. Entremos a casa, estoy muy cansado».
dijo. El perro, como por arte de magia, amortiguó su emoción y siguió al dueño. Casi siempre estaban juntos, y a menudo se llevaba el perro con él, pero esta vez no. Era una travesía demasiado larga y podría pasar cualquier cosa. El perro tenía una gran perrera para protegerse de la lluvia y del invierno. Había mucha comida al borde del bosque y un saco de comida para emergencias, pero Aquiles rara vez la tocaba en ausencia de su dueño. Andy entró en la cabaña. Lo primero que hizo fue quitarse la ropa mojada y pesada, la puso fuera, abrió el agua de la bañera y entró en la cocina. Se sirvió un té de hierbas calientes y se sentó, escuchando correr el agua de la bañera. Cada vez le resultaba más difícil dar paseos tan largos. Al parecer, su salud ya estaba arruinada y solo iba a empeorar. Sus pies empapados no se calentaban y temblaban. Aquiles se tumbó a los pies de su dueño, mirándole de vez en cuando. Andy se metió en el baño caliente, casi sin sentir la diferencia de temperatura. No tardó en sentir que el agua caliente lo calentaba. Sintió tal relajación y placer que casi se puso a cantar. El perro seguía sin separarse de su dueño. Andy estaba muy cansado, vio un poco la tele y decidió irse a la cama. Se despertó al oír un ruido extraño afuera. El hombre levantó la vista y se quedó helado. Algo fuera estaba casi en su puerta. El perro levantó la vista y se quedó inmóvil tumbado en la cama. Volvió a mirar a su dueño y este se llevó los dedos a los labios y sisió. El perro se dio cuenta de que tenía que callarse. Saltó a la cama y fue hacia la puerta, dispuesto a atacar a cualquiera que entrara. Andy miró por la ventana desde detrás de la cortina, cogió su pistola y salió volando de casa. «Vamos, ¿quién se atreve a venir a verme por la noche?», gritó bruscamente el hombre, pero de nuevo se hizo el silencio. Hace unos minutos había visto extrañas siluetas en la ventana, había oído voces y crujidos, y ahora nada. «Aquiles, busca», retumbó la voz de Andy. El perro corrió inmediatamente alrededor de la casa, olfateaba la zona, se quedó inmóvil ante el camino que conducía al bosque. No podía ir allí sin permiso de su dueño, pero entonces se encendió la luz brillante del coche y salieron a toda marcha. El perro corrió tras el coche, pero Andy lo detuvo con una orden. Aquiles volvió junto a Andy, se sentó de nuevo a sus pies y se quedó inmóvil, mirando a su amo. «Mírate, no tienes miedo de nada en absoluto». Entonces estaban en el bosque y huyeron de allí. Rápidamente se acercaron sin faros. ¡Qué astutos son! Andy seguía de pie con la pistola. El perro esperaba cerca del camino. Esperaron un rato, pero no salió nadie, y él llamó al departamento y transmitió la información. Respondieron bastante rápido, prometiendo enviar una brigada de inmediato, pero de hecho nadie vino. Media hora más tarde llamó el perro y regresó a la cabaña. Se desplomó en la cama y cayó en un sueño intranquilo. No dejaba de pensar que alguien merodeaba por el bosque y por los alrededores de sus cabañas. La línea entre el sueño y la realidad se disolvió. Se despertó, miró al perro y se dio cuenta de que lo había imaginado o estaba soñando de nuevo. El hombre se despertó pesadamente al amanecer, agotado por los sueños persistentes, lleno de ansiedad y frustración. Se levantó y salió al exterior. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que estaba explorando la zona, deambulando y adentrándose en el bosque, y al regresar subieron a un coche y se desaparecieron en la noche, cegándole con la luz brillante de los faros. No entendía quiénes eran ni por qué había venido. Los cazadores furtivos nunca actuaban tan abiertamente, y quienes querrían adentrarse en el bosque de noche. Había pasado varios días desde que Andy había visto a los desconocidos con los que iba de excursión. El departamento le había enviado a comprobar también las 4 plazas cercanas. Tardaría un día como mucho, entonces sería seguro volver a casa. «Aquiles, ¿vienes conmigo?», preguntó Andy, y el perro se quedó inmóvil de inmediato. Se colocó cerca de su dueño y le miró a los ojos como exigiendo confirmación. «¿Quieres venir conmigo?», repitió Andy la pregunta y el perro se puso literalmente a bailar de alegría. Saltaba de un lado a otro, pasando de una maceta a otra, ladrando y dando vueltas sobre sí mismo. Le encantaba ir con su dueño al bosque. Andy no tenía miedo de llevarse al perro con él, y nunca le había defraudado. Andy se echó una mochila en los hombros y se adelantó en una dirección al bosque. El perro le siguió alegremente. Tenía que ser una travesía rápida y fácil. El hombre se reunió con su amigo en el lindero del bosque. Dan apenas se detuvo, pues abandonó inmediatamente el coche y se acercó a su colega. Acarició al alegre perro y se quedaron un rato hablando.
No iban por el mismo camino, cada quien tenía que explorar su parte del bosque. Dicen que hicieron una redada por la noche. El departamento dijo que vinieron al día siguiente y pues no encontraron nada. No creo que fueran los cazadores furtivos y no estaban buscando allí. Así que me parece que estaban examinando el territorio y dónde llevar a las víctimas. Dan sugirió que se despidiera de su amigo y se fuera a otra parte del bosque. Le siguió con la mirada y se fue en otra dirección. Se adentró cada vez en el bosque. Allí, en algún lugar de su derecha, observó una silueta desconocida en el bosque. Ya pensaba que sus ojos le engañaban, pero era una persona atada en un árbol. El perro se quedó inmóvil, esperando una orden. «Aquiles, el trampero», dijo el hombre, y el perro empezó a olfatear su camino lentamente, llegando hasta la persona atada y se detuvo. Aquiles lamió la cara de la mujer. Estaba atada por la muñeca, de modo que su cuerpo se curvaba de una forma antinatural. El alambre se clavó en su muñeca hasta hacerla sangrar. La mujer estaba casi inconsciente, no pensaba, no respondía a las preguntas. El hombre siguió intentando hacerla volver en sí, pero se dio cuenta de que era inútil. La mujer embarazada estaba firmemente encadenada al grueso tronco de un roble. El hombre y Aquiles memorizaron el camino. Los dos corrieron hacia el sendero y volvieron al lindero del bosque. El camino que había tardado horas en recorrer, lo habían recorrido en un cuarto de hora. Y él cogió unos alicates y sacó del sótano un gran trineo estrecho que utilizaba a menudo para sacar a los animales atrapados, incluidos los ciervos lisiados por trampas. Volvían al bosque. Pero ahora el pastor alemán iba adelante y él corría tras él, arrastrando tras de sí el trineo que rebotaba contra rocas y ramas. El perro condujo de nuevo a su dueño hasta la mujer embarazada. Se acercó a ella y se quedó en silencio. La reconoció. Era la esposa del oligarca local que había visto a menudo en los carteles publicitarios de la ciudad y el municipio. Ella y su marido eran invitados habitualmente a todos los eventos. No podía equivocarse, era ella, pero no había tiempo para pensarlo. El cazador cortó el grueso alambre con unas tenazas y la mujer se sentó literalmente en sus brazos. La levantó y la acercó al trineo. El perro levantó el brazo colgante de la chica con el hocico y se lo colocó sobre el estómago. Andy se echó unas anchas correas sobre los hombros y arrastró el trineo con la muchacha embarazada hasta las cabañas. Por la mañana no tenía ni idea de qué se iba a enfrentar. Cuando se preparó para partir, la carga era muy pesada. Andy llegó a una gran roca y se detuvo para recuperar el aliento. Se volvió hacia la mujer que había caído por completo en el olvido. «Eso es, Aquiles. Nos hemos metido en un buen lío», dijo el hombre frotando el perro en la parte superior de la cabeza. Cansado, se puso las correas y volvió a tirar del trineo por el camino seco. Estaba completamente atascado de hojas, guijarros y pequeñas ramas. El terreno no estaba diseñado para este tipo de trabajo y solo dificultaba más el proceso, pero finalmente aparecieron unos rayos blanquecinos en la distancia, lo que significaba que todo iba bien. Detrás de aquellos árboles estaba la tan esperada salida del bosque. Andy llevó a la mujer a la casa y más tarde en la cama se quedó dormida, respirando agitadamente. El hombre miró al perro y le dijo: «Quédate de guardia. Yo escribiré una carta y tú se la enseñarás. Tengo que volver al trabajo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? El trabajo es trabajo, pero si lo he entendido bien, ella no despertará». El perro se quedó sentado junto a la mujer embarazada que acababan de sacar del árbol. Se tumbó en la cama, estirando sus largas patas peludas. El hombre garabateó unas frases, puso la hoja en las patas del perro y salió de la casa. Literalmente recorrió las plazas y regresó cuando el sol ya se estaba poniendo y salió hacia las cabañas. Justo en ese momento, se detuvo una camioneta grande y vieja que claramente había visto días mejores. Se quedó en silencio y saltó de ella una hermosa mujer de unos 40 años. Se arregló el chandal y se acercó al hombre. Le besó y la abrazó, pero enseguida le soltó a quien había encontrado en el bosque. Helena no creía que aquello hubiera sucedido al principio. Luego entró en su casa y se quedó boquiabierta. ¿Es ella? ¿Cómo se llama? Creo que es la mujer de Tom Brady, ¿no?, dijo mientras miraba a la mujer embarazada que dormía. «Así que tenemos que hacerla entrar en razón». Helena fue al coche y volvió con una bolsa enorme llena de medicinas. Sacó unos cuantos frascos, curó la herida e hizo que la mujer recobrara el sentido. Se incorporó pesadamente, pero no podía levantarse. Tenía la cabeza muy mareada y sentía náuseas.
Andy saltó de inmediato sosteniendo una gran taza de caldo de pollo. La embarazada bebió de la taza comiendo rebanadas de pan casero. Estaba callada. Le costaba hablar. Después de comer, volvió a dormirse. Era normal. Déjala dormir. No acabó en ese bosque sin ningún motivo. No creo que debamos llamar a la policía. Déjala que se despierte y ya veremos lo que dice, dijo Elena. Pasaron un par de horas en la cocina discutiendo los planes para el futuro. El cazador compartió su deseo de marcharse. Elena le apoyó, pero por el momento ambos no tenían a dónde ir. Pronto oyeron ruido en el dormitorio. El perro saltó de la cama y condujo a la chica a algún lugar del pasillo. Estaba acostumbrado a que su dueña fuera al baño nada más despertarse, y automáticamente llevó allí a la desconocida, cosa que a ella le hizo mucha gracia. Pidió permiso, se bañó y se arregló, poniéndose la ropa que Elena le había dado. Los pantalones le quedaban muy bien, pero la camisa de tirantes se le estiraba en el estómago. La mujer se sentó en una silla y aceptó agradecida la comida. Vamos, cuéntanos, ¿cómo has acabado así? Los dos te hemos reconocido. Tendríamos que ser tontos o ciegos para no saberlo, dijo Elena. Pero pensamos que era demasiado pronto para llamar a la policía. Deberías ir al hospital a que te examinen. No. Así me encontrarán, gritó la mujer saltando de la mesa con los ojos llenos de miedo y desesperación. Elena y Andy la miraron sin entender qué pasaba. Se calmó un poco y volviendo a sentarse empezó a hablar de nuevo. Mi marido básicamente me vendió por deudas a alguna autoridad criminal local. Eso fue antes de que supiera que estaba embarazada. No quisieron devolverme, así que me secuestraron. Me llevaron al bosque y me ataron. Pensé que iba a morir allí. Incluso vi un lobo. Créeme, en ese bosque hay cosas peores que un lobo. Elena dijo que no era ajena a las pesadillas que a veces ocurrían en el bosque. Se estremeció ante sus pensamientos y tembló. Se sintió un poco enferma del estómago. Elena volvió a hablar. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer ahora? No puedo decírtelo, pero si no me ayudas me harán cosas peores que atarme en el bosque. Necesito ir a casa. Mis padres viven allí. Por favor, te lo ruego. Me destruirán si me encuentran aquí, dijo la mujer frotándose el enorme vientre. Elena y Andy se miraron. Bueno, así será. Yo iré. Tú quédate aquí, le dijo a Andy a Elena. No es la primera vez que vives aquí, ¿cierto? El perro te protegerá. Los planes de patrulla están en la pared. Si Dios quiere, volveré el jueves, dijo Andy y luego se volvió hacia Jane. Empaca todo lo que necesites. No habrá paradas. Llegaremos rápidamente y sin ruido. Prepárate. Se estremeció de sorpresa. Durante los últimos minutos había estado reuniendo sus pensamientos para empezar a suplicar a aquella amable gente que le ayudara. Y le dejó algo de comida en su nevera y echó unas cuantas botellas de agua en el coche. Se despidió de Elena con un beso y se dirigió al coche. La mujer embarazada no tardó en salir también. Apartó el asiento, lo inclinó hacia atrás y se sentó para que estuviera más cómoda. Lo miró y se dio cuenta de que, después de todo, habría paradas y probablemente incluso más de las que habría previsto. El trayecto era largo, pero no había otro remedio. Si se quedaba, él y Elena morirían junto con ella. Llevaba 6 horas de camino. La mujer había estado dormida la mayor parte del tiempo, pero ahora estaba despierta del todo y se había levantado para sentarse cómodamente. Empezó a inquietarse. Era evidente de que no se encontraba bien, pero se detuvo en la acera. Una camioneta tan grande no podía circular sin ser vista en la carretera. Ella le miró agradecida y bajó inmediatamente del coche. Volvió de detrás de los arbustos y empezó a estirar las piernas. Tenía todo el cuerpo rígido y dolorido. ¿Están casados?, preguntó volviéndose hacia el cazador, recordando su cálida relación con Elena. No lo estamos. Ya estuve casado una vez. Mi cónyuge falleció a causa de una grave enfermedad. Asocio mucho el matrimonio con la muerte, pero me gustaría estar con ella. Me gustaría comprarle una casa junto al mar y permanecer juntos. Pero verás, hemos sido cazadores la mayor parte de nuestras vidas y por eso no podemos hacer otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos tener una casa junto al mar?, dijo el hombre con voz melancólica. Se detuvieron 4 veces. Durante las siguientes 8 horas, ella ya no podía sentarse. Extendió el asiento trasero para que pudiera tumbarse, pero solo consiguió que se sintiera peor. Entonces vieron una señal y se adentraron en un pueblo de casas campestres de élite. Y nunca habían visto semejantes castillos. Las mansiones se alineaban a lo ancho de la calle una por una. Ella gritó de repente y él se detuvo. La mujer saltó del coche y golpeó la cerca con todas sus fuerzas.
El guardia salió volando inmediatamente, pero cuando la vio, se puso en contacto con el radio con los dueños de la casa. Los padres casi cayeron de rodillas ante su hija. Al parecer, sabían que había desaparecido y no esperaban que la trajeran directamente a casa. El padre de la mujer estrechó con fuerza la mano del cazador. No lo olvidaré. Dios sabe que no olvidaré lo que hiciste. Mi hija eligió al hombre equivocado para casarse y podría haber muerto. No tuviste miedo de recorrer un largo camino para traerla aquí, ni miedo de su marido, ni nadie peor, dijo el hombre. El cazador se despidió de él. Estaba ansioso por llegar a casa lo antes posible. Condujo rápidamente, deteniéndose solo en las gasolineras. El hombre tenía prisa. Estaba preocupado por Elena. ¿Quién sabe? Tal vez vendrían a buscar a la joven y Elena estaría allí sola. No era una mujer tímida. Podía manejar un rifle y derribar a un hombre que le doblara en tamaño en un combate cuerpo a cuerpo. Seguía muy preocupado por ella. Andy llegó a casa bastante después de medianoche. Dejó el coche y entró a la casa, donde Elena ya dormía dulcemente. El perro saludó al dueño en silencio al darse cuenta que la mujer dormía y decidió que era hora de marcharse. Se puso al teléfono con la oficina y le comunicó el hecho de que mañana o pasado mañana no estaría aquí. Se tomaron la noticia favorablemente. Al parecer, hacía tiempo habían encontrado a otra persona para sustituirle. Andy empezó a recoger sus cosas y se dio cuenta de que no había mucho que empaquetar. Elena también hizo las maletas y se dirigió a casa de Andy. ¿Y a dónde vamos ahora?, preguntó con ansiedad, mirando a su amado hombre. Estaba emocionada por marcharse por fin, pero le angustiaba que no tuviera a dónde ir. Se aferró a él, comprendiendo e imaginando lo duro que sería para ellos. Él la abrazó con cansancio y la estrechó contra sí, y estaba seguro de poder hacer todo lo posible para que pudiera establecer una nueva vida en un nuevo lugar. Sin embargo, sus planes se arruinaron. Un lujoso coche blanco se acercó a la casa del campo, literalmente centellante como la luz del sol. El padre de la mujer que rescataron del bosque, donde podría haber muerto, bajó del coche. Te dije que no olvidaría lo que hiciste. Sube al coche y sígueme el rastro, dijo moviendo el dedo. Andy y Elena se miraron. Subieron a la camioneta y esta empezó a seguir el coche blanco, caro y nevado. Condujeron durante más de 7 horas, cansándose bastante. Solo hicieron una parada en una gasolinera. Le dolían las piernas y el estómago se les retorcía de hambre, pero como habían prometido conducir, tenían que seguir. Por fin, el coche blanco se adentró en un pueblo costero de casas de campo y se detuvo frente a una hermosa casa de campo luminosa y arenosa. El hombre se bajó y dijo: Mi hija me dijo que querías comprar una casa junto al mar y un trabajo. Aquí tienes una casa junto al mar. Para mañana irás al banco y comprenderás que ya no tendrás que trabajar. Volvió a dar las gracias a Andy por su ayuda, le entregó las llaves, volvió al coche y se marchó. Andy se quedó helado con las llaves en las manos. Solo unos minutos después entraron por fin en el patio, todo cubierto de enredaderas y rosales. Aquello era increíblemente hermoso, como un cuento de hadas, y no podía creer que esta fuera ahora su casa, aunque los papeles en la cocina no hacían más que confirmarlo. Una cocinita acogedora, un amplio salón, un gran cuarto de baño, 2 despachos y un hermoso dormitorio luminoso. Recorrieron varias veces la casa ya amueblada. Era su hogar, un verdadero hogar. Elena se rió con entusiasmo, aplaudió y se lanzó al cuello de Andy. El alegre perro ya había correteado por el patio y ahora inspeccionaba la casa. Le interesaba sobre todo las habitaciones donde podría dormir sobre algo grande y blando, y el salón era de su agrado. Al día siguiente el cazador fue al banco y se sintió abrumado por la cantidad de dinero que había en sus cuentas. Se plantó delante del director del banco y no podía pronunciar ni una palabra. Emitió la tarjeta y regresó a casa. Eran fabulosamente ricos y de hecho, quizás no volvieran a trabajar nunca más. Ambos apenas podían creer su felicidad. Hacía un mes que Andy y Elena se habían instalado en aquella mansión. Caminaban por la orilla del mar, aferrándose a la arena fresca con los pies desnudos. Aquiles corrió a la orilla del mar. Levantando una columna de arena, saltó al agua, se asustó. Corrió de nuevo a la orilla y empezó de nuevo su jugarreta. Estaba claro que le gustaba más el mar que el bosque. Andy abrazó a Elena. Estaban de pie, juntos, mirando a lo lejos, contemplando lo hermoso y tranquilo del mar.
Aún no puedo creer que todo haya sucedido. Siempre me ha parecido que pronto me despertaré en aquella cabaña o en mi casa, ¿sabes? Nosotros también éramos felices en esa cabaña, dijo Elena con una sonrisa, aferrándose más contra el hombre. Andy la besó y volvió a mirar al perro, que jugaba cerca de la orilla. Míralo, tiene unos 20 años y aún se comporta como un cachorro. Aquiles lo vio como si comprendiera que se trataba de él. Se precipitó hacia su dueño sosteniendo un objeto en la boca y éste levantó la mano abierta. El perro le puso en la palma de la mano una concha gigante. Era hermosa. Elena y Andy la contemplaron y la adornaron con un dibujo tallado. Ambos se sentaron en la arena, contemplando el sereno mar hermoso. Si te ha gustado la historia, considera darle me gusta y suscribirte. Para más contenido, haz clic en el botón de la campana. Gracias y hasta pronto.